Te has referido en otras ocasiones a que los cuentos se descuelgan como monos sobre vos, mientras que las novelas sí responden a una organización mucho más meticulosa. En tu caso faltaría, creo, sumarle a esos ejercicios tus pasos a la poesía, a lo poético. Quisiera dejar de lado, por supuesto, la rigidez de las etiquetas y que comentaras esos traslados de una modalidad a otra. Son traslados de los que yo no tengo demasiada conciencia, afortunadamente, porque eso me da a mí mismo una porosidad personal frente a lo que hago. Me ha sucedido muchas veces sentarme a la máquina, yo escribo en general a máquina, con la vaga idea de un cuento, de la que solo se me daba una primera frase o algunas palabras que hacía pasar a la máquina un poco para ver luego visualmente cuál era mi propia reacción. Y en ese momento descubrir, sentir que lo que acababa de escribir era en realidad el primer verso de un poema. Y entonces haber continuado hasta terminar ese poema. Puede haber sucedido lo contrario también. Me pasó una vez, por lo menos tengo memoria de una vez, de haber visto o sentido muy claramente el comienzo de un poema, que resultó ser el comienzo de un cuento. Esa primera frase se articuló con una segunda y ya era prosa, ya no tenía nada que ver con la poesía. De modo entonces que el salto de un medio al otro no se me da a mí como genérico, ¿no? Eso debe venir un poco tal vez de mi odio a todo lo que es etiquetas o clasificación, y que creo que se ve bien en lo que yo llamo los libros almanaque, en donde se va saltando de textos en prosa a poemas, de ensayos a pequeños relatos y así sucesivamente. Esa noción de juego en la escritura, y cuando yo hablo de juego hablo siempre muy en serio del juego, como hablan los niños, porque para los niños el juego es una cosa muy seria. No hay más que pensar, cuando éramos niños y jugábamos, los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. Nuestro juego era lo importante, y la literatura es también así. Hablabas de literatura también en términos de apertura, hablaste recién de juego. ¿En qué medida estas conciencias de juegos, estas conciencias de lo que es la apertura de lo que es América Latina, ha contribuido a que la literatura latinoamericana en general, especialmente en los últimos 20, 30 años, llegue a la atención del mundo occidental? Nuestras literaturas habían sido sobre todo literaturas de imitación. Los grandes modelos románticos, por ejemplo, permearon las obras como la Amalia de José Mármol y tantas otras. Pero a partir de los años 50, tal vez para fijar una fecha aproximativa, se empieza a escribir sin rechazar los ejemplos o las influencias europeas, porque no se trata de eso, pero centrando la atención en el contorno, en lo latinoamericano. Y en ese momento las respuestas son muy diferentes, pero todas ellas convergen hacia eso, lo que podríamos llamar la respuesta de Asturias, la respuesta de Carpentier, y luego ya más cerca de nosotros la respuesta de Vargas Llosa, la respuesta de García Márquez. En el fondo es una literatura que se interroga profundamente, aunque no lo haga de manera explícita, sobre esa pregunta que aún no ha sido plenamente contestada. ¿Qué es un latinoamericano? ¿Cuál es la identidad del latinoamericano? Pregunta que tiene muchas modalidades según los países, porque la respuesta mexicana no puede ser la misma que la respuesta argentina. ¿Por qué te parece que no se ha contestado todavía eso? Bueno, yo creo que no se ha contestado en parte porque nuestra nueva literatura, la literatura de los últimos 20 años, es todavía una literatura joven, contrariamente a quienes pecan de demasiado optimistas y piensan ya que América Latina tiene una enorme literatura ya que se proyecta ya hacia el futuro. Yo eso no lo creo. Yo creo que en estos últimos 20 años se ha adelantado mucho, se ha hecho un gran camino y se han sentado un poco los bases, ha habido una especie de literatura de fundación en muchos planos, pero que de alguna manera todo está todavía por hacerse. Y entonces la búsqueda de los problemas de identidad
debe ser, me imagino, un proceso muy lento, un proceso muy penoso, en el que las respuestas y las dudas son múltiples. La literatura europea ha tenido miles de años para contestar a eso, nosotros todavía no.